acercamos. Nos acercamos bajo la cruz, abrazarla y traer el dolor, Señor, y traer todas nuestras emociones cuando éstas se ven alteradas por la razón que sea, Señor. En este caso, Padre, por cada uno de nosotros que lamentamos la pérdida de gente que amamos, la pérdida de gente que, Señor, es tuya, al igual que nosotros, y que tú eres nuestro dueño, que tú eres nuestro pastor, y que tú estableciste los tiempos para cada uno de nosotros, Señor. Padre, en esta tarde, bendice tu palabra, fortalece la vida de la familia Mota, Señor, Tobar Mota, fortalece la vida de Yeri, de Jaciel, de Nena, Señor, de Pichuy, de Gaby, de Laura, Señor, de Ruth, de todos ellos como familia, Señor. Es un tiempo de dolor, es un tiempo donde nos sentamos y podemos decirte gracias por todas las cosas, porque después de todo, Señor, estamos en tus manos. Padre Celestial, fortalécelos. Fortalece a los hijos del hermano Cruz, fortalece a cada familia que ha descendido a un valle más profundo. Sé tú cabeza de todas las cosas. Sigue siendo tú nuestro dueño, nuestro Señor, y el que sabes mejor lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Padre, en esta hora, a través de Jesucristo, también te pedimos tu bendición sobre tu palabra en esta tarde. Bendícela. Bendice nuestros corazones, confórtanos. Pero sobre todo, danos la fortaleza. Danos la fortaleza para poder seguir caminando. Danos una torta de pan y un vaso de agua de tu presencia, Señor, para seguir caminando hasta que lleguemos a Monte Sión, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre. Fortalécenos a través de tu palabra. Y háblanos y enséñanos y ministranos a cada uno de nosotros a través de Jesús. Te lo estamos rogando y te lo estamos pidiendo en esta hora, Señor. Amén, Padre. Gracias, Señor. Pues sean bienvenidos. Les damos la bienvenida. Y nuevamente no nos cansamos de decirles gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en el estudio de la palabra de esta tarde. Muchos de ustedes ya nos enteramos de la partida ahora del hermano Miguel Tobar. ¿Qué podemos decir? Era necesario en casa, porque el Padre sabe cuándo marca los tiempos y el porqué de las cosas. Así que el Señor fortalezca a la familia, a todos ellos. Los conocimos cercanamente hace muchos años. Siempre los campos nos cambian y parece mentira, pero nos alejan. Solo nos vemos en los retiros y platicamos un rato porque son tantos con los que hay que platicar. Y bueno, pero esta tarde quiero hablarle de la fe. Quiero hablarle por qué necesitamos tener fe en este tiempo. Para ello quiero ir a Marcos capítulo 4, versículo 30 al versículo 32. Marcos capítulo 4, verso 30 al 32. Y dice así la palabra de Dios. Y decía, está hablando Jesús, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza que, cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Mas después de sembrado sube y se hace la mayor de todas las legumbres y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo sus sombras. Jesús hablaba del reino de Dios. Y el reino de Dios no pertenece a esta tierra. El reino de Dios no pertenece. Sí, nosotros somos hijos del reino y estamos predicando para establecer el reino. Pero el reino de Dios es un reino donde lo que reina
Es el amor, es la luz y es la vida del Padre. Eso es lo que reina en el reino de Dios. Por eso Jesús usa esta parábola o metáfora, llámala como gustes. Pero Jesús está hablando y dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la comparamos? Entonces dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Y aquí Jesús está dando unos mensajes que si tú quieres entrar en el reino de Dios, vas a tener que practicar. Y me refiero a ser pequeño. A ser pequeño. En el reino de Dios se entra siendo pequeño. ¿Qué quiero decirle con siendo pequeño? Todos nosotros nacimos con una naturaleza de pecado. Todos nosotros nacimos con una naturaleza de orgullo. Este orgullo en nosotros camina erguido. Y es algo, y el orgullo es algo que nos hace decir, yo no necesito de nadie, soy autosuficiente, no dependo de nadie, es más, ni del gobierno ni de la voluntad de Dios, porque yo sé qué es lo que quiero de esta tierra. Y es cierto, quizás usted sepa lo que quiere de esta tierra, pero saber lo que quiere de esta tierra y cumplir con el propósito para lo cual Dios lo trajo a usted a esta tierra son dos cosas. Porque cuando usted no acepta volverse pequeño, entonces usted va a empezar a caminar y se va a empezar a perder en medio de todo esto en lo que estamos viviendo. Tiempos como estos, hermanos, son tiempos de mucho dolor. Son tiempos de mucha angustia. Son tiempos de mucha aflicción. Nosotros como familia estamos completos. Pero sabemos que un día uno de todos nosotros, quién sabe quién será el primero, empezamos a irnos. Y cuando eso suceda, todos nosotros vamos a empezar una etapa de dolor, una etapa de aflicción, una etapa. Pero déjame decirle, que cuando usted y yo entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, créame, usted va a caminar esperando el momento de partir de esta tierra. Cuando usted encuentra el propósito de Dios para su vida, entonces usted entiende de qué se trata todo esto. Hablábamos en la mañana de Pablo, que era un hombre sumamente violento, sumamente agresivo, que golpeaba, incluso dio luz verde para que murieran cristianos cuando él los perseguía. Imagínese el carácter de este hombre. Pero ¿qué vino a cambiar todo? Una luz que vino a él cuando él iba en su caballo. El caballo nos habla de orgullo. Iba él en su caballo y una luz vino y lo cegó y lo tiró del caballo. ¿Sabe por qué? Porque cuando la luz viene a nosotros, nos volvemos pequeños. Porque nos damos cuenta de la necesidad, de la inmensidad, de la grandeza, de quién es este Dios que vino a salvarnos en la persona de Jesucristo. Cuando usted puede recibir esa luz, créame, las escamas hacia este mundo material se van a caer. Las escamas hacia este mundo material. Usted puede encontrar ahorita infinidad de gente, cristianos, no cristianos, en todos los ámbitos, en todas las esferas, que están aferrados a tener más cosas materiales. Este virus nos vino a enseñar que lo más importante que tenemos en la vida es nuestra propia vida y la vida de nuestra familia. Y entonces, hermano, déjeme decirle, cuando esta luz viene, usted canjea todo. Es como dice la parábola de Mateo 13, es como el que encuentra un tesoro y va y vende todo lo que tiene para comprar ese tesoro que tiene ahí guardado. Es exactamente de eso
de lo que se trata la vida. Les decía en la mañana también, lamentablemente este virus nos vino a agarrar mal parados a infinidad de cristianos, porque infinidad de cristianos tienen ya una mente muy materialista, tienen una mente muy mundana. Hemos dejado la separación, hemos dejado de vivir en la separación a la que fuimos llamados. Ya el cabello largo es detestable, la ropa que nos cubre nuestra desnudez es detestable, la música que solo es cristiana, que religioso, que fanático, también tienes que escuchar del otro lado. Y uno dice, ¿no te das cuenta que cuando la luz viene a tu vida, te enseña el camino por el cual tú debes ir? Que cuando la luz viene a tu vida, esta luz te enseña cuál es la senda por donde tú debes de ir. Déjame decirle, 1 Timoteo 6:9 y versículo 12, dice la palabra de Dios: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Déjeme decirle, cuando esta luz viene a nuestras vidas, hermano, hay un cambio en nuestra conducta. Y podemos decir como aquel ciego: yo solo sé que era ciego, mas ahora veo. Como el hijo pródigo: yo no sé usted, yo no sé su vida, pero bendigo a Dios que me dejó ir hasta el fondo, porque toqué fondo. Hace algunos años estaba por morir, X situación. Y cuando sentí que la muerte venía, porque la gente siente cuando la muerte viene, levanté mis ojos y le dije al Señor: Señor, no estoy preparado. Dame otra oportunidad, por favor. ¿Y sabe una cosa? Me dio otra oportunidad. La vida regresó a mi cuerpo. No le digo que en esos días, no, tuve que ir a otras situaciones para... Entonces, cuando me vi como el hijo pródigo, allá en el chiquero, ¿sabe qué? Descubrí que el único lugar donde uno puede sentir la plenitud de la vida es en la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios donde solo una persona puede sentir esta plenitud. Dice la palabra de Dios, ¿en dónde empieza todo el problema? En los que quieren enriquecerse. Mire, estudiando la palabra de Dios, la palabra enriquecerse, mire lo que significa. La palabra enriquecerse en griego es pletzo, pleo, pimplemi. Y significa, fíjese, significa llenar, significa embeber, significa influir, significa proveer, significa cumplirse el tiempo. Cumplirse, empapar, llenar, llenarse, ser lleno. Déjeme decirle algo. Una de las cosas que nosotros los cristianos ignoramos es lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios. No lo tengo aquí, pero quiero ir a mi Biblia y compartírselo, por favor. Efesios, libro de los Efesios, por favor. Capítulo 4, versículo 29 y versículo 30. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día
de la redención. ¿Usted sabía que el Espíritu Santo se entristece? ¿Sabía usted que el Espíritu Santo se aleja? ¿Sabía usted que el Espíritu Santo tiene toda la facultad para irse de nuestra vida cuando en nuestras bocas solo hay palabras torpes? Oh, no sé en qué punto en el pasado empezó a suceder. Se vio que alguien falló y todos nos fuimos detrás de las fallas de aquel. A acusarlo, a señalarlo, a decirle que él ya no era digno ni de ser cristiano ni de ser pastor, que no merecía estar en la casa de Dios. Después cayó otro, y en cada uno de los que hemos caído, se levantó nuestra boca para hablar torpezas. Y fue lo que usó el enemigo para que le abriéramos la puerta de par en par y que el Espíritu de Dios se fuera de los hogares de muchos de nosotros. ¿Sabe por qué mucha gente de su casa ya no quiere caminar con el Señor? ¿Sabe por qué muchos de sus parientes, de su familia, usted lo está viviendo en carne propia? ¿Sabe por qué muchos de ellos ya no quieren buscar más al Señor? ¿Sabe por qué? Porque en algún punto de nuestro caminar, el deseo de enriquecernos, en otras palabras, el deseo de llenarnos de otra cosa que no fuera la presencia de Dios, nos hizo empezar a tomar malas decisiones. Eso dice Pablo, porque los que quieren enriquecerse, ¿caen en qué? En tentación. Cuando tú te empiezas a vaciar de la presencia de Dios, ¿por qué te empiezas a vaciar del Espíritu? ¿Por qué te empiezas a vaciar del Espíritu Santo? Porque dejas de obedecerle, porque no estás dispuesto a hacerte pequeño, porque no estás dispuesto a perdonar, porque no estás dispuesto a tomar la actitud correcta. Y entonces el Espíritu Santo se va. Y cuando el Espíritu Santo se va de tu vida, déjame decirte, ¿qué quieres que queda? Jesús dice en Mateo 12 o 14, no recuerdo cuál es el capítulo, habla sobre aquel espíritu que se va de la casa. ¿Quién lo sacó? El Espíritu Santo. Pero dice que de repente ese espíritu regresa y encuentra la casa vacía, arreglada. Y miren lo curioso, la encuentra arreglada, pero vacía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no está ahí. Y entonces dice que va y toma otros 7 espíritus y regresa, y entonces las cosas son peor que al principio de aquella persona. Esa es su batalla. Esa es mi batalla. Esa es la situación que todos estamos viviendo en nuestros días. No puedo pelear la batalla de mi esposa. No puedo pelear la batalla de mi hijo. No puedo pelear la batalla de mi hija. No puedo pelear la batalla de algún hermano. Puedo orar por él, puedo tomar la mano con él y levantarla y empezar a levantar el nombre y empezar a bendecir el nombre y empezar a glorificar el nombre, pero traer la luz a nuestra vida, solo Jesús. Solo Jesús, cuando usted y yo nos arrepentimos, sinceramente, Él regresa con esa luz. Cuando usted es como aquel hijo pródigo, entonces el Señor viene con su luz y viene a poseerlo a usted nuevamente. ¿Por qué? Porque la tentación, déjeme decirle, ¿qué es la tentación? La hermana Esparza nos lo ha dicho a lo largo de todos los años. La tentación es la oportunidad de elegir. ¿Qué vamos a elegir? ¿Quieres seguir caminando la vida que has caminado? ¿Quieres seguir caminando creyendo que una criatura, creyendo material, puede darte en tu interior lo que solamente el Padre puede darnos? ¿Tú crees que hay algo aquí afuera que pueda darnos la plenitud total como nos la da cuando entramos en la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque o te llenas de Dios o te llenas del mundo. Cuando te llenas de Dios, pelea por tu separación,
Peleas por la santidad. Alguien dirá, hermano, pero y lo que pasó hace muchos años, hermano, el pasado no lo puedes arreglar. Lo que puedes hacer es volver a establecer elecciones correctas en el presente para ir a un futuro mejor. De eso se trata, porque eso es la fe. Sí, la fe es la que nos ayuda a ver que hay algo más grande que mis emociones, que mis sentimientos. Hay algo mucho más grande que lo que tú y yo jamás nos podemos imaginar. Te hago una pregunta. ¿Tú has visto la nueva ciudad? Te aseguro que no. O quizás tuviste el privilegio que el Espíritu de Dios te dio la visión de la nueva ciudad. Pero de eso se trata en nuestro camino. La palabra tentación en hebreo significa poner a prueba, probar, por experimento para bien o por experiencia para mal. Significa solicitar, disciplinar o provocación. Significa adversidad, significa prueba y significa tentación. Y entonces dice el apóstol Pablo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, caen en el lazo, caen en codicias locas, codicias dañosas, y se hunden en perdición y muerte. Mire aquí lo interesante. ¿Qué es la muerte? Es la transición de una etapa a otra. Esa es la muerte. Es como salir del cuarto a la sala. Eso es la muerte. Es ir de un lado a otro. Cuando uno muere, no desaparece todo. No, solamente vamos de un lugar a otro. Solo que en aquel otro lado, el ámbito de vida es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es una vida abundante. No se conoce en esta tierra. Mas aquellos que ya han partido saben lo que significa cruzar el río a una vida abundante. ¿Y cuál es el peligro? Que aquellos que rechazan a Jesús como su Salvador también van a pasar de aquel lado, pero no van a pasar a una vida abundante. O si van a pasar a una vida abundante, pero de condenación. Esa es la diferencia. El deseo de mucha gente es que yo quiero que también se vaya al cielo. Es que yo quiero que también se vaya al cielo, ¿no? Entrégale tu vida a Cristo. Obedece sus mandamientos. Camina detrás de Él en todo lo que Él te diga. En otras palabras, muere. Muere a tu yo. Muere a tu yo haciéndote pequeño. Porque para entrar al reino de los cielos se entra volviéndose pequeño. Decía la hermana en una ocasión, en la esquina del pobre hay una puerta pequeña que precisamente para entrar a ese nombre, que es sobre todo nombre, uno necesita volverse pequeño. Si tú y yo que con nuestro orgullo, nuestro razonamiento, el que tú dices que tú no haces lo que hace el hermano, lo que hizo aquel, o lo que hizo aquel otro, lo que hizo aquella, o lo que hizo aquel, o que lo que hicieron aquellos. Si tú crees que porque te justificas en los pecados de los demás, crees que vas a entrar, déjame decirte, estás mal, porque Jesús mismo lo enfatizó. Cuando presentó a los niños y les dijo, de cierto les digo que si no se vuelven como un niño pequeño, no entrarán en el reino. Pero eso sucede cuando uno está bebiendo de la fuente de salvación. Pero en el otro lado, le dice Pablo a Timoteo, actúa con justicia. No dejes de actuar con piedad, con fe, con caridad, con paciencia, con mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, a la cual asimismo eres llamados. Somos llamados a una batalla, pero es una batalla por cosas que no se ven.
Porque no es aquí. No es aquí donde va a estar la presencia del Señor en la eternidad. Bueno, sí, en el sentido de que va a limpiar la tierra, pero no es aquí en esta tierra sucia, llena de pecado, donde está el reino de Dios. No, el reino de Dios pertenece a otro ámbito. Es como cambiar de vivir de una colonia e irse a vivir a otra colonia. Creo que si tú vives en una colonia X en cierta zona y de repente te vas a una zona de plusvalía donde las casas cuestan millones de pesos y entras y ves la casa y ves toda una mansión, vas a descubrir que es una vida totalmente diferente, es una vida totalmente ajena a la cual, si no estamos acostumbrados, hermano, no vamos a saber cómo reaccionar. Y eso es de lo que se trata, porque o te llenas del Espíritu Santo de Dios o te llenas de las cosas del mundo. Mire qué clara es la diferencia entre los cristianos el día de hoy. Nosotros estamos peleando. ¿Por qué? Por las cosas del mundo. Mira cómo está el mundo. Ayer y hoy fueron los niveles más altos de gente en hospitales. El día de ayer o antier, o en esta semana, no recuerdo cuándo fue, dijeron que entramos en código azul. Todas las personas mayores de 50 años que necesiten ser hospitalizadas, no las van a hospitalizar, las van a dejar en los pasillos. Y les van a dar la preferencia a los jóvenes y le van a dar las preferencias a los niños. ¿Por qué? Porque hemos llegado al límite. Hermano, creo que el punto no es que una persona muera o no muera. Creo que el punto es, ¿para qué estoy viviendo en esta tierra? Tu afán es un carro del año, tu afán es una casa, tu afán es tener cosas materiales. Está bien. Yo no digo que los cristianos no debamos de tener esos deseos, pero una cosa es desearlo, y como dijo Pablo, y otra cosa es tener amor por el dinero. Son dos cosas muy diferentes. Y entonces Pablo exhorta a Timoteo y le dice, mira Timoteo, eres joven y te vas a enfrentar a muchas batallas, pero pelea tu buena batalla de la fe. Hebreos 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es mentira que llega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, creo que estamos llegando en días en que Dios nos ha estado probando y muchos están reprobando su examen. Déjeme decirle, mucha gente no está caminando con el Señor porque dicen, no, es que mi esposa va al templo y mire cómo se pone. Es que mi esposo va al templo y mire cómo se pone. Es que mi hijo va al templo y cómo se pone. Es que la gente de mi casa van al templo y mire nada más cómo se ponen, se alocan todos. ¿Y cómo pueden querer que yo vaya si ellos no me dan un ejemplo? Perdónenme, esos son pretextos. Esos son pretextos. Lo que pasa es que estás lleno de las cosas del mundo. Y estás buscando las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de todas las cosas que hay en el mundo, muchos ya están encadenados por todo ese tipo de espirituales. Esos demonios que te atan a través del materialismo, a través del sexo, a través del chisme. Por eso dice Pablo, son codicias locas, son dañosas, porque hunden a los hombres en perdición. No, pero es que yo sí quisiera, pero ok, cada uno está decidiendo. Pero habemos algunos que queremos insistir de este lado y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Y entonces el Señor nos llama, empieza a practicar la justicia, empieza a practicar la piedad, la fe, la caridad, la mansedumbre. Y cuando le empiezas a practicar, automáticamente la luz viene a tu lado y empieza a ayudar en tu batalla personal. Por eso Pablo lo dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es ese galardón?
la vida abundante que hay de aquel lado del río, hermano. Es una vida abundante. Cuando el primer director de la escuela bíblica, el hermano David Garber, tuvo una caída y quedó en coma, lo llevaron al hospital y se empezaron a hacer cadenas de ayuno y de oración para que Dios le restaurara la vida. En uno de tantos esos días, toda la escuela bíblica, la gente de Zaragoza y de algunas otras iglesias se unieron al clamor para que el Señor le restaurara la salud al hermano Garber. La hermana Hicks nos lo cuenta. Y se estaba orando y de repente vi que venía el doctor Garber, el hermano Garber, y empezó a caminar hacia mí y me dice: hermana, le quiero pedir un favor por mí. Mire, he llegado a un lugar en donde hay un río y hay muchos árboles y hay una tranquilidad, y hay una paz. ¿Sabe? Por favor, ya no oren por mí. He llegado a donde quería llegar. Y entonces la hermana habló por teléfono a México y dijo: hay que dejar de orar por el hermano Garber. Y en esa tarde el hermano partió. Porque lo que hay de aquel lado del río es algo que no se ve, es algo que no vas a ver, sino hasta ese momento en que tú llegas. Desafortunadamente, si tu corazón estuvo en otro lado, si tu corazón no estuvo dispuesto a hacerse pequeño, si tu corazón no estuvo dispuesto a caminar en la luz, si tu corazón no estuvo dispuesto a hacer la entrega, a morir a lo que Jesús quería que muriéramos, cuando llegues a aquella parte del río vas a descubrir que sí es cierto, que sí había vida, pero no vas a poder disfrutarla. ¿Por qué? Porque entonces todos los de Jesús tendrán que ir al lugar de condenación, donde vivirán día y noche atormentados. Hermano, debemos de creer que hay algo de aquel lado del río. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Yo no he visto la nueva ciudad. Yo no he visto lo que hay de aquel lado del río. Lo que sí puedo decirle es que este libro nos dice que Jesús nos espera de lado para llevarnos a su casa. ¿Sabe qué va a suceder cuando usted se vaya con él a su casa? Usted se va a olvidar de todo, porque lo va a ver a él. Uno dice: ay, no, que cuídame, cuando estés de aquel lado, cuídame, protégeme. Perdón, no, hermano, no es así. No es así. Sí, realmente no es así. Creo que cuando nosotros hablamos de llegar a aquel lado del río, no nos imaginamos. Eso es la fe. Muchos de los que estamos predicando en el altar, eso es lo que nos mueve a estar aquí. Como dice la palabra de Dios, Hebreos 11, de 7 al 16. Fíjense lo que vamos a leer en esta noche. Por la fe Noé, habiendo recibido cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Noé no conocía la lluvia, pero el Señor le dijo que construyera un arca. Y él se dedicó a construirla y tardó 120 años construyendo el arca. Pero él nunca había visto la lluvia. Lo impresionante es que cuando termina el arca, Dios le dice: sube al arca, porque viene el agua. Los cielos empezaron a nublar. Le dijo a su familia que subiera. El Espíritu de Dios, en esas gotas de lluvia, tocaron a los animales para que caminaran hacia el arca y subieran, y los empezó a acomodar de dos en dos en todo el arca. Y cuando subió el último animal, entonces él le arca, y dice la palabra de Dios que Dios cerró la puerta del arca. Él no la cerró, fue Dios el que la cerró.
Cuando la lluvia vino en todo su apogeo, ¿cuántos de sus vecinos habrán venido gritándole, Noé, ábreme, ayúdame, déjame salvar? Pero la sentencia fue clara. Tuviste 120 años para arrepentirte y no quisiste. Y eso es lo que está pasando exactamente en nuestros días. Muchos de nosotros ven la condición de los pastores, ven las caídas y las fallas de los pastores y dicen, no, pues ¿para qué va a caminar? Si es esto, si es lo otro, si es aquello. Hermano, discúlpeme, estamos caminando por fe, todos nosotros. Dice el versículo 18 al 10, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió otra vez sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Y mire lo que dice, porque esperaba sus fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Es Dios. Es Él el que nos está prometiendo ir a casa. Es Él el que nos está prometiendo llevarnos de regreso a casa. Pero para ello tenemos que aceptar la luz, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos. En otras palabras, tenemos que clamar para que la luz venga a darnos un nuevo nacimiento de luz, de tal manera que podamos ver por la fe que estamos caminando hacia la ciudad celestial. Dice la palabra de Dios, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya amortecido salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Cuando te has vaciado del Espíritu de Dios y te has llenado del espíritu del mundo, van a ser muy obvias tus elecciones. Toda tu vida, todos tus movimientos van a ir al materialismo, a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, según nosotros. Pero hermano, ¿mejorar en qué sentido? Que tener una pantalla más grande, ok. ¿En qué nos va a ayudar tener una pantalla más grande? ¿Te va a hacer más íntegro? ¿Te va a hacer más limpio? Y mira lo que te estoy diciendo. Yo no estoy peleando de que tengas o no tengas. Lo que te estoy tratando de decir es que cuando nuestro ser se vacía del Espíritu de Dios, el deseo de las cosas del mundo están ahí. Y los disfrazamos. Y los disfrazamos. ¿Qué hacemos? Nos vamos a escondidas y empezamos a hacer cosas que el mismo Dios nos dice que no debemos de hacer. Pero lo hacemos y decimos, nadie me ve. No, pues, humanamente nadie te ve. Pero espiritualmente los ojos del Padre te están observando. Mira, Hebreos 11, 7 al 16, dice la palabra de Dios. Que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto, tenían tiempo para volverse, pero deseaban la mejor, es a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Jesús dijo en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. En otras palabras, el anhelo de Jesús no es que tú y yo nos quedemos aquí. El anhelo de Jesús es que tú y yo vayamos a la casa del Padre, que eso es lo que Él nos prometió. Y todos ellos, Noé, Abraham y todos los personajes de la Biblia, así lo dicen los siguientes versículos. ¿Y qué más digo?
Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraño. En otras palabras, ¿qué hicieron ellos? Separaron en lo que habían creído. ¿Fue fácil la vida de ellos? Le aseguro que no. No fue fácil la vida para ninguno de ellos. Pero ¿qué dice la palabra? Obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillos, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraño. ¿Sabe cómo es el camino a la nueva ciudad? Es un camino de batalla, es un camino de guerra. Yo no sé en qué punto de la mente cristiana alguien vino a decirles que Jesús ya había pagado todo y que solamente nosotros teníamos que descansar y Jesús tenía que hacer todo el trabajo. Y eso yo lo relaciono con una casa, cuando solamente en una casa una de las personas es la que hace todo el quehacer. Mucha gente vive ahí, pero solamente una es la que lleva toda la carga. Y uno dice, qué injusto. ¿Por qué? Porque cuando menos uno se debería de acomedir a lavar su propio plato, a tender su propia cama, a lavar su propia ropa. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado y porque estamos en la iglesia de la Odisea, nos hemos relajado. Leviatán nos ha relajado espiritualmente para dejar de pelear. Nos enferma, nos mete problemas, nos corren del trabajo. Entonces te dice que se van. Tu hijo lo ves y ves que se está perdiendo y dices, hermano, cuando las tempestades vienen, usted tiene que recordar, usted está en la barca donde está Jesús. Jesús está dentro de la barca. Y sabe una cosa, esa barca. Pero si usted está lleno de las cosas del mundo y está caminando buscando encontrar satisfacción de las cosas del mundo, no se atemorice cuando de repente venga un golpe y que alguno de su familia le dé el virus y se agrave. Y entonces, ¿qué va a decir? ¿Cómo lo va a ayudar? Porque ese es el peligro de nuestros días. Dice el apóstol Pablo todavía, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados no aceptando el rescate. Fíjese bien, ¿para qué? Para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El camino de la fe, hermano, es un camino de pelear, es un camino de batalla. Es un camino en donde yo me tengo que parar y tengo que entender que si esta es la senda que el Señor me está mandando a caminar, Él va a estar ahí en esa senda, fortaleciéndome con su presencia, dándome la fuerza de su nombre para poder ir adelante y empujar. Y sí, eso no significa que te vas a librar de que alguien te golpee, de que alguien hable mal de ti, de que alguien te difame, de que alguien te maltrate, de que alguien te castigue, de que alguien actúe de manera equivocada. Sí, porque esa es la manera en que nosotros estamos siendo aprisionados y que nos meten en cárceles. No, es que el pastor no me gusta por esto y por esto y por esto, y ahora lo voy a castigar, ahora ya no le voy a diezmar, ahora ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto, voy a mandar mis diezmos para allá, se la voy a dar al amigo que yo quiero, se la voy a dar a aquella persona que para mí yo aprecio, pero a mi pastor yo lo meto a la cárcel. Y no solo eso, también le aviento pedradas. Sí, porque nunca me visita, nunca hace esto, nunca hace el otro, nunca hace aquello. Porque yo necesito que me visiten, yo necesito que me llamen, yo necesito que me apapachen. Póngase a orar,
Póngase a orar, porque es en la oración donde usted se va a encontrar con el Espíritu de Dios. Póngase a orar, porque es en la oración donde el Espíritu de Dios va a venir y va a entrar por su nariz, y como aquel valle de huesos secos va a soplar. Y usted se va a levantar, y se va a levantar con una nueva fuerza, con una nueva unción. No porque usted sea mejor, no porque usted sea peor, sino porque usted está entendiendo el principio de volverse pequeño. ¿Sabe cuál es la razón por la que mucha gente no aceptó el pastorado en su vida personal? ¿Realmente sabe cuál fue el motivo? Porque no quisieron hacerse pequeños. Porque no quisieron andar de un monte a otro. Muchos que son hijos de pastores saben lo que significa ser hijo de pastor. Que a veces no hay dinero, pero aunque no seas hijo de pastor, muchas familias tampoco tienen dinero. Porque la pobreza o la escasez económica no tiene que ver con el pastorado. La escasez tiene que ver con los tiempos que Dios crea para cada uno de nosotros. Y ese es el punto donde nos encontramos, en este último tramo. Hermano, o aprendemos a hacernos pequeños, o aprendemos a hacernos pequeños, o seguimos caminando con ese espíritu de autosuficiencia, que yo no necesito de nadie ni de nada. Dice, para terminar, y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. ¿Sabe qué entendieron todos ellos? Ahí lo está diciendo. ¿Sabe por qué cuando iban a las cuevas? ¿Sabe por qué no se enojaban? ¿Sabe por qué cuando ¿sabe por qué a cerrados tentados? ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura, porque Dios usó todo eso para perfeccionarlos espiritualmente. Porque para entrar al reino de Dios, el principio no ha cambiado. Y el principio para entrar al reino de Dios es volverse pequeño. ¿Cómo qué? Como un grano de mostaza. Como un grano de mostaza. En otras palabras, si uno bendice a Dios, nuestras pastoras, es por el ejemplo en sus vidas. Yo no soy nadie, no soy nada, no puedo nada, no sé nada, no valgo nada. Esas son las palabras de la fe para entrar al reino de Dios. El otro lado es quejarse. ¿Y por qué tiene que pasar esto? ¿Y por qué tiene que pasar lo otro? ¿Y por qué tiene que estar pasando? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no puedes entender porque tus ojos no están en el reino de Dios. Tus ojos no están en la luz. Tus ojos están en cualquier lado que tú quieras, menos en la luz. Porque cuando tus ojos están fijos en la luz, tú vas a decirlo como dijo Ruth. Donde tú fueres, iré yo. Donde tú vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y solo la muerte hará separación entre ti y mí. Así que, hermanos, estamos batallando por la fe. Hay santos de Dios que se están yendo. Pero no se están yendo a un lugar de tinieblas o de oscuridad. Están yendo a un nuevo tipo de vida, un nuevo nivel de vida abundante que es en el Padre. Porque después de todo, la muerte tiene que ver con el Padre de las luces. Y sería un tema muy interesante de estudiarlo. Pero hermanos, no se atemorice. Al contrario, sacúdase. Santos de Dios. Hay pastores
nunca fueron conocidos. Uno de ellos, que estaba por Poza Rica, alguna vez lo llegué a conocer, pero no lo conocí realmente. Lo vi de vista. Le dio COVID, se fue al hospital. Su hijo lo acompañó. Desafortunadamente, sin que él se diera cuenta, su hijo murió afuera por COVID. Una mañana que amaneció ahí en Poza Rica, estaba arriba de la camioneta, muerto. A los días murió el hermano. Y podría hablarte de muchos santos de Dios, pero déjeme decirle algo. Si hay algo que podemos hacer al honrar a los que han partido al lugar santo, es seguir su ejemplo. El hermano Miguel fue un buen cristiano en todas las iglesias donde él pastoreó. A nosotros nos entregó el Guadalajara y toda la gente lo quiso. Ahorita que él acaba de partir con el Señor esta madrugada, ¿cuál es la mejor manera de honrar a una persona? Viviendo con dignidad. Hay una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan. Inicia la película cuando un anciano va caminando con su esposa, sus hijos van caminando al panteón, donde están todos los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando llega a la tumba del capitán, no recuerdo su apellido, dice que se para y se tira de rodillas. Y en eso empieza la película. Murió todo un pelotón para salvarlo a él, porque todos sus hermanos habían muerto en la guerra. Y la orden del general del ejército de Estados Unidos era que lo rescataran a él, porque todos sus hermanos ya habían muerto en batalla y no querían que el corazón de su madre sufriera. Y entonces van a buscarlo, y en eso se desarrolla toda la película. Pero cuando termina la película, hay algo muy impresionante que a mí me hizo llorar por mucho tiempo. Cuando el soldado ya anciano se para a la tumba del capitán, está hincado, y le dice: espero haber vivido mi vida dignamente por todo lo que usted hizo por mí. Espero haber vivido mi vida con dignidad. Las pastoras que tenemos, o que hemos tenido, la hermana Hicks, la hermana Esparza, hermano, son pastoras que su vida de ejemplo, si hay algo que puedo ver en la doctora Esparza, es que es pequeña. Nunca peleó un cargo, nunca peleó una posición, nunca. Hermana Hicks también. ¿Y sabe qué significa eso? Que nos dejaron un ejemplo de que esto es real. Y ser pequeños es un requisito para entrar al reino de Dios. Así que, hermanos, Dios nos ayude a volvernos pequeños el tiempo que nos queda, y que podamos corregir y enderezar la manera equivocada en la que hemos vivido, buscando un materialismo, buscando cosas que Dios nos puede dar. Padre, gracias. Gracias por el vino. Gracias por la invitación a tu reino. Gracias por la invitación a entrar en tu reino, Señor. Gracias. Gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que traes a nuestra vida. Gracias por lo que traes a nuestro camino, Señor. Ayúdanos a que el tiempo que nos queda de vida lo vivamos con dignidad. Sí, nos hemos equivocado por mucho tiempo. Lo sé, Señor.
pero queremos vivir con dignidad lo que resta de nuestra jornada terrenal. Tú eres el dueño, tú eres el Señor, tú eres nuestro pastor, tú eres el que decides qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos la esperanza de la fe, Señor. De que la fe es algo que se tiene que pelear, que no tiene que ver con que alguien venga a hacer algo por mí. Es algo que me tengo que levantar y correr a la cruz y postrarme a la cruz y decirte: Señor, soy muy grande, Señor, y no puedo entrar a tu reino porque soy demasiado grande de mí mismo, Padre. Ayúdame, porque no sé en qué punto del camino me empecé a volver grande para mí mismo y dejé de ser pequeño y dejé todas esas pequeñas cosas a un lado, Señor. Y ahora las cosas del mundo es lo que llaman mi atención. Es ella. Ahora las cosas del mundo es lo que me está llamando. Sheba. Sé tú quien nos ayudes. Ayuda a tu pueblo en este tiempo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en ti, a reconocer que nosotros no vamos a poder mantenernos de pie en medio de toda esta ola diabólica que está corriendo sobre todo el mundo, Señor. Ayúdanos a entender que tenemos que hacernos pequeños, Padre. Que tenemos que volvernos pequeños en medio de todo esto. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a uno de nosotros en este tiempo, Señor. Bendice la vida de tu pueblo, fortalécele. Guárdales en sus vidas y en su corazón y en su caminar. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a estar preparados para cuando tú vengas, o quizás nosotros vayamos antes a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos en esta noche. Bendice a tu pueblo, bendícelos en sus hogares, en sus familias, y ayúdanos a volvernos pequeños, porque es lo más importante en nuestra vida terrenal. A través de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén, Señor. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro, ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, nos vemos el martes. Primeramente Dios les bendiga.